Continuamos con estos estudios tan lindos que se están poniendo y estamos llegando como que a ver el desenlace de todo esto y el libro de la vida. Y la vez anterior nos hemos quedado, pues Jesús nos había dicho que a los discípulos que sabían a dónde él iba y sabían también el camino, pero eh, uno de sus discípulos, Tomás, le había dicho, pues no sabemos a dónde vas. Y en la lección anterior, pues ya vimos a dónde iba y vimos que él estaba en el cielo. Y además que Jesús mismo le dijo a sus discípulos luego en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la primera cosa que saben a dónde voy, ya lo hemos visto, ahora nos toca ver el camino. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Y cuando nosotros escuchamos aquella cosa, pues siempre viene a nuestra mente el asunto de aquello que hemos oído, los dos caminos, que hay un camino que conduce a la muerte y hay otro camino que conduce a la vida y que nosotros únicamente podríamos ver y discernir cuál de los dos caminos tomar. O también nos han dicho que en la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él unió aquello que nos separaba de Dios. El hombre pecador, Dios omnipotente, Dios santo, nos separaba un gran abismo, pero cuando Jesús murió en la cruz, Él puso aquel puente para que el hombre pueda comunicarse con Dios. Y ese es el camino que en muchas oportunidades nos han dicho y nosotros creemos que así es. Pero vamos a pedir a Pedro ahora que nos explique algo y vamos a poder entender qué es lo que Jesús decía a sus discípulos y juntamente con sus discípulos a nosotros cuando Él dijo, yo soy el camino. Entonces en 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Jesús cuando estuvo aquí, Él fue ejemplo, dejó huellas, nosotros tenemos que seguir aquellas huellas. Entonces nos da la idea de que aquí vemos el camino, un camino ya preestablecido. Y que Jesús nos dijo única y exclusivamente que sigamos las huellas, es decir, que sigamos todo aquello que nos va a informar por dónde tomar, como unas huellas o como unos anuncios para saber hacia dónde vamos. Pero ¿cuáles son los anuncios que nos ha dejado el Señor o las huellas que nos ha dejado el Señor para poder transitar en este camino? Bueno, en Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El primer punto a saber es que el camino que vamos a transitar no va a ser tan ancho, sino tan angostito y tan difícil para seguirlo. Y eso es lo que hay que tomar. Entonces, una de las señales que nos deja para poder seguir el camino, pues son eso. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En eso también hay que estar ojo a la jugada, porque de pronto vamos a ver que es un camino bonito, que está bien recto, pero sin embargo el final es muerte. Pero no vamos a saber sino hasta llegar al final. En Salmos 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí lo que el salmista nos está dando a entender es que las señales que nos ha puesto para poder seguir ese camino está en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros vamos a pensar que es los mandamientos de Dios. Y en el libro de Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, el punto clave, el punto principal de la vida de cada uno de nosotros es ese, seguir los mandamientos divinos. Y si el Señor Jesús ya vino, vivió en la tierra, dejó sus huellas, nosotros debemos seguir las huellas. Y las huellas vienen a decirnos que son señales, y las señales pues son los mandamientos. Y como dice el Salmo 119:105 está en la palabra de Dios, y eso es lo que hay que seguir. Las huellas que dejó el Señor, los mandamientos que dejó el Señor. Pero aquí nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Porque en el libro de Mateo 19, desde el 16 al 22, hay algo que el Señor Jesucristo también nos comentó. Y Él dejó aquí en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, porque los tres evangelios
son los que tienen este relato, y este relato trata de un joven o un principal, de acuerdo a cualquiera de los evangelios que estemos leyendo, o es un joven, o es un principal, o es una persona importante, que viene y se postra delante de Jesús y le pregunta. Ahora, ¿qué tenía él en el corazón, este joven o este ser importante? ¿Qué tenía en su corazón para presentarse delante del Señor Jesús y decirle, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué había en él? Porque supuestamente, y ahora lo vamos a ver y lo vamos a leer, él es como un hombre perfecto, él está siguiendo el camino, en sí él está siguiendo el camino. Así que el versículo 16 dice, ¿qué bien haré para tener la vida? Este joven le pregunta al Señor Jesucristo. En el versículo 17 dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que Jesús mismo le está diciendo a este muchacho que el camino que tiene que seguir para ir a la vida, porque esa es la primera pregunta que nos hace tener la vida eterna, para ir a la vida, ¿qué tiene que hacer? Guardar los mandamientos, es lo que habíamos visto antes, que los anuncios por el camino que las huellas de Jesús nos ha dejado son los mandamientos. Y el Señor Jesús afirma aquí a él, le dice, guarda los mandamientos. En el 20 dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Este señor o este joven tenía algo dentro de su ser que lo inquietaba. Pero miren que él estaba caminando correctamente, estaba siguiendo las huellas, estaba siguiendo los pasos, estaba siguiendo los mandamientos, estaba ajustado para ir y encaminarse a la vida eterna. Pero como habíamos visto antes, en la lámina anterior, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Así que este muchacho que está conversando con el Señor tiene algo dentro de sí, él sabe que está cumpliendo todos los mandamientos, está siguiendo el camino que lleva a la vida, pero sin embargo es como que le faltara alguna cosa, y él mismo le pregunta al Señor Jesucristo, mira, los mandamientos ya los he guardado, desde joven lo hago, ¿y me falta alguna cosa o no me falta nada? ¿Ya estoy completo o qué? Y el Señor Jesucristo en el 21 le dice, vende lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Y este es el punto culminante de la cosa, porque cuando el Señor Jesús le está diciendo a este muchacho, ven, sígueme, está corroborando lo que el apóstol Pedro va a escribir después, que va a quedar como ejemplo para el resto de nosotros, que vamos a tener que seguir sus huellas, porque aquí el Señor Jesucristo dice, ven, sígueme, es decir, las huellas que yo voy dejando, esa es la que tú vas pisando, pero como les digo, aquí estamos como entre una incógnita, porque ¿cuáles son las huellas? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Los mandamientos, pues no es todo los mandamientos, porque aquí el Señor Jesús le dice al joven rico que no es todo, que le falta algo más. Y ven y sígueme, deja todo eso, ven, sígueme, sigue las huellas, porque ahorita no está Jesús, están solamente sus huellas, y es por donde tenemos que caminar. Está ya hecho el camino, y por donde vamos a transitar. Y aquí nos va a ayudar un gran ejemplo que un predicador dio hace mucho tiempo atrás que yo le escuché. Él dice que iba siempre a la selva, iba a las comunidades en la selva para predicar. Y cuando él llegaba allá a ese lugar, siempre debía buscar a un guía. Y siempre este guía, que ya le conocía, iban por caminos hasta llegar a este poblado en la selva. Y dice este predicador que había muchas veces en los cuales ni siquiera había camino. Pero sin embargo el guía sabía por dónde llevarle. Y en alguna de estas oportunidades, conversando con el guía, le dijo, ¿cómo conoces tú todo esto? ¿O cómo sabes cómo llegar? Porque si uno se mete en esta selva, uno se pierde. Porque llegamos a lugares en los cuales ni siquiera hay camino, como que para que nos indique por dónde ir hacia el lugar en el cual vamos a llegar. Entonces dice que este guía le dijo, tranquilo, no te preocupes, porque aunque no veas el camino, yo soy el camino. Y dice este predicador que ahí recién comprendió y dijo, wow, cierto, es que no es un camino ya preestablecido por el cual vamos a caminar para llegar a cierto lugar, sino el guía es el camino. Porque aunque no veamos camino, Él sabe por dónde ir y Él nos va a llegar hasta llevar al lugar en el cual tenemos que ir. Así que no es el camino que está
preestablecido o las señales que nos están guiando para ir a tal o cual lugar, sino es el guía, el camino. Él es el que nos va a llegar, aunque en algunos lugares no haya camino, Él nos va a llevar. Es el guía. Así que no son los mandamientos, no son las señales, está ahí en un sendero o de pronto no habrá ningún sendero, pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Y ven y sígueme. Eso fue lo que le dijo al joven rico. Y ahora comprendemos por qué el apóstol Pedro va a escribir después que Jesús deja las huellas y nosotros tendríamos que caminar por sus huellas, no por las señales que nos indiquen para dónde ir, porque de pronto vamos a perder el horizonte, vamos a pensar que es un camino recto, pero sin embargo, como dice en la palabra de Dios, su fin puede ser muerte. Y si nosotros nos aferramos a que estamos cumpliendo todos los mandamientos, como el joven rico, diciendo, yo estoy por buen camino, porque cumplo todos los mandamientos, porque voy a la iglesia, porque soy bueno con todos, entonces yo creo que estoy siguiendo bien el camino que me va a llevar a la vida. Pero sin embargo, el Señor Jesús le dijo al joven, no, no es eso, tienes que dejarlo todo y tienes que seguirme. Y la clave está ahí, sígueme. Sígueme, no vayas solo tratando de seguir los lineamientos y las señales que existen, no vayas solo, sino más bien ven conmigo, pero bien tras mí, porque yo voy a ir delante y las huellas que voy a ir dejando tú vas a ir pisándolas, pero ven tras mío, porque ven y sígueme. Pero ¿qué implica esto de ven y sígueme que el Señor Jesús dijo? Ahora yo creo que nos va a quedar claro ¿qué es lo que el Señor Jesús dijo cuando pronunció, yo soy el camino? Y aún más cuando dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Que eso implica llegar a donde el Padre, y donde el Padre está en los cielos, como vimos la clase anterior. Y para llegar a donde está el Padre, para llegar al cielo, para llegar a donde Jesucristo dijo que les voy a preparar un lugar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir los lineamientos? Pues al joven rico le dijo que no, sino más bien tenemos que seguir a Jesús, seguir a Jesús. Ahora, ¿qué implica seguir a Jesús? Y eso es lo que vamos a estar viendo en la siguiente oportunidad. Dios les bendiga.